quiero saludar a esta hora también para hablar de este tema, para seguir hablando de este tema, a Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, quien nos acompaña también para darnos su visión, su punto de vista sobre esto que está pasando, esta crisis política que estamos viviendo en este momento en el país. Senador Forero, bienvenido. Parece que todavía no tenemos conexión con él mientras solucionamos por acá para empezar a hablar con Andrés Forero. Recordarles que tenemos encuesta, tenemos sondeo en nuestro chat sobre este tema y la pregunta es ¿qué opina de la suspensión del empalme? Porque sabemos que fue una decisión que tomó Abelardo de la Espriella, pero luego el gobierno reafirmó y las opciones es Petro tiene razón, hubo fraude. Luego, otra opción es Abelardo de la Espriella tiene razón, no hay garantías. Luego, innecesario, impacta a la gente. Y por último, dejo mi opinión en comentarios. Así que para quienes están votando por esa opción, les estaremos leyendo y también recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como El Tercer Canal, darle like a esta transmisión, compartirla, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aparecemos como El Tercer Canal en diferentes redes sociales y también está apareciendo en pantalla nuestra línea Nequi para que nos donen y hagamos posible este periodismo independiente. Me dicen que ya en este momento tenemos a Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático. Buenos días, Andrés, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a De Frente. ¿Cómo se encuentra? Mariana, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para Paola y para todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, Andrés, yo quisiera iniciar esta conversación pues hablando sobre lo que ocurrió hace unas horas, incluso minutos, la noticia con la que amanecimos esta mañana y es la suspensión del empalme. Primero, ¿cómo ve usted? ¿Cuál cree que sean, digamos, que los efectos que estos tenga y cuál cree que sean los motivos que sustentan esta decisión tanto desde la candidatura, bueno, el equipo de Abelardo de la Espriella como del gobierno que sale a reafirmar que se suspende el empalme? Pues no, pues yo creo que esta es la reacción del presidente electo Abelardo de la Espriella ante pues lo que hemos visto que ha sido un acto completamente irresponsable, incendiario de parte del presidente en ejercicio, el señor Gustavo Petro, de desconocer los resultados electorales. Hemos visto que Gustavo Petro, pues en compañía además de Iván Cepeda, que mucha gente trató de graduar a Iván Cepeda de un demócrata, de un hombre institucional, pues él, después de haber reconocido los resultados días después de las elecciones, ahora ha salido a decir que no va a reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente de la República, a pesar de que, como lo estaba diciendo Paola, pues básicamente él sí se está posesionando como senador, que es lo que le corresponde por haber quedado de segundo en las elecciones presidenciales. Entonces vemos que por un lado tiene ese discurso incendiario, muy peligroso para el país, pero por otro lado, pues le falta coherencia porque sí se está posesionando como senador. Y en el caso del presidente de la República, pues lo vemos delirante, ya queda, a Dios gracias, un mes de su ejercicio como presidente, pero pues está pues básicamente asumiendo una posición antidemocrática, una posición bastante peligrosa, desconociendo el resultado de las urnas. Entonces se inventa un fraude, un supuesto fraude, habla de un montón de cosas que nunca ha sido capaz de probar, mete a los hermanos Bautista, mete ahora a un norteamericano, Dan Neulin, el señor Dan Neulin le responde, le dice que muestre las pruebas, que él no hizo ningún aporte de ninguna manera, entonces después el presidente dice que hay que leer con letra chica sus denuncias, porque básicamente él nunca dijo que hubiera él metido la plata directamente, sino que supuestamente hizo una inversión en Meta. Entonces, en eso vamos, en un presidente que se resiste a reconocer que perdió las elecciones y que no le importa poner en riesgo la estabilidad del país con tal de tratar de dejar una sombra de dudas sobre las elecciones. Hemos visto que además ha salido a decir que supuestamente el fraude se habría cometido en el exterior, pero hay que recordar que en el exterior quienes estaban a cargo de las elecciones eran las personas que él había nombrado en los consulados, que adicionalmente, incluso si dejáramos de lado las votaciones en el exterior, el señor de la Espriella le ganó las elecciones al señor Iván Cepeda aquí en Colombia. Eso no es lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del Perú. En Perú, la doctora Keiko Fujimori
pierde las elecciones en Perú, pero las gana con los votos en el extranjero. Aquí no. Aquí Abelardo de la Espriella gana tanto en los votos en el extranjero como en los votos aquí en Colombia. Entonces, todo eso nos parece alarmante y siento yo que lo que sucede con el tema del empalme es pues la reacción lógica que tiene el doctor de la Espriella ante este ataque a la democracia por parte del presidente Petro. Sí, representante, bueno, senador ya. Forero, yo quisiera preguntarle también, ya que estamos hablando de pruebas y como también lo hablábamos hace unos minutos con el analista Alejandro Chalán, de lo que origina esta crisis, tiene que ver con las declaraciones que dio Carlos Alonso Lucio, quien jugó un papel muy importante. Ay, se me metió el gato ahí a la cámara. Perdón. Bueno, el señor Lucio habla de judicializar a Gustavo Petro e incluso de extraditarlo. Y entonces, nuevamente insisto, ya que estábamos hablando de pruebas, exigiéndole al presidente Gustavo Petro pruebas de lo que él dice del fraude y demás, pues también hay un poco de temor por parte de Gustavo Petro con estas declaraciones, porque también desde la izquierda se preguntan, bueno, ¿y dónde están las pruebas contra Gustavo Petro? ¿Por qué los están amenazando? ¿Por qué llegaron el equipo de empalme y el gobierno entrante, el gobierno electo, a, más que hacer un empalme, un juicio contra Gustavo Petro y a decir que todo estaba mal y que están encontrando cosas que las van a llevar ante los entes judiciales y no solamente aquí en Colombia, sino en Estados Unidos? Incluso por eso ya también el ministro de Hacienda acaba de decir que van a radicar una denuncia penal contra el señor Lucio, precisamente por decir que en el gobierno Petro se cometieron delitos. ¿Dónde están las pruebas de eso también? Es lo que se pregunta la izquierda hoy. Pues Paola, yo creo que pruebas de delitos en el gobierno de Gustavo Petro, pues hay muchas, empezando por el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Eso no significa que haya una responsabilidad directa de parte del presidente de la República, pero yo creo que en cualquier empalme, y en este caso en el empalme con el gobierno de Gustavo Petro, pues sí es necesario que haya una revisión a fondo de todo lo que ha sucedido. Por ejemplo, en el caso de salud, yo sí espero que haya una revisión con lupa de todo lo que ha sucedido con el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, lo que ha sucedido con su esposa en el caso de la Superintendencia Nacional de Salud. Aquí yo no estoy diciendo que haya delitos naturalmente, pero sí estoy diciendo que tiene que haber una revisión a fondo. De hecho, hemos visto cómo durante estos últimos días el ministro Jaramillo pues básicamente está dejando nombrado a un centenar de personas, que me parece algo completamente antidemocrático, algo que muestra que para él el interés nunca fueron los pacientes, sino el poder burocrático. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un empalme con lupa sobre muchas situaciones irregulares que se están cometiendo y que se cometieron durante el gobierno de Gustavo Petro. Naturalmente, eso pues no implica que deba ser judicializado el presidente saliente. Pero, pues si se encuentra méritos, si hay suficiente información o suficientes pruebas para que él tenga que enfrentar a la justicia aquí en Colombia, pues eso tendría que suceder. No con el presidente Petro particularmente, sino con cualquier otro expresidente de la República. En este caso, además, hemos visto que la familia del presidente está en una situación compleja. Hemos visto cómo la periodista Diana Saray ha salido a publicar información a propósito del hermano del presidente y sus vínculos con organizaciones criminales y cómo presuntamente habría recibido recursos para tratar de favorecerlos a través del gobierno. Entonces, son muchas situaciones que se presentan. Obviamente hay que decir además que ni el presidente saliente ni el presidente entrante pues son los que manejan la justicia en Colombia. Afortunadamente aquí en el país todavía hay división de poderes y si eventualmente el presidente Petro o cualquier otro expresidente pues es objeto de una extradición, pues eso será por cuenta de los de decisiones del Poder Judicial de Colombia, no solamente por parte de una decisión del presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Entonces, que tiene que haber pruebas para hacer acusaciones, naturalmente. Que ha habido corrupción en este gobierno, también ha habido corrupción en este gobierno y eso hay que decirlo abiertamente y que claro que se necesita hacer un empalme con
lupa en muchos temas. Se habla de una auditoría forense, pero hay que recordar que el gobierno de Gustavo Petro también habló permanentemente de auditorías forenses. Yo, por ejemplo, he estado estudiando mucho el tema de salud y el gobierno permanentemente, el gobierno Petro hablaba permanentemente de auditorías forenses en el caso de las EPS intervenidas. Y creo yo que también es legítimo, y era legítimo que lo planteara el presidente Petro, y es legítimo, creo yo, que ahora el gobierno entrante hable de auditorías forenses en los distintos ministerios, en las distintas entidades. Senador Forero, yo quisiera preguntar por los efectos que tiene esta decisión, porque veía en redes sociales que una de la lectura era que finalmente suspender el empalme tenía unos efectos, era para la gente, para el país, para quienes estaban esperando una transición de un gobierno a otro que fuera rigurosa y demás de lado y lado, y que finalmente pues estas disputas entre Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro y demás, pues terminaban era afectando a la ciudadanía e incluso impactaban en la democracia. ¿Cuál es su lectura sobre esto y cuáles serían para usted los efectos de que se suspenda este empalme? Pues Mariana, para mí lo que impacta en la democracia es que un presidente en ejercicio y el que fuera su candidato estén desconociendo un resultado electoral, estén desconociendo la voluntad de las urnas, estén desconociendo unas elecciones sin ninguna clase de prueba. Es que el presidente de la República anda con el cuento del fraude desde antes incluso de la elección. Se le han pedido pruebas claras y él no ha sido capaz de entregarlas, él no ha sido capaz de aportarlas. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es un golpe a la democracia, es un peligro a la democracia, es un peligro a la paz y es un peligro a la convivencia en Colombia. En el caso del tema del empalme, yo hubiera preferido que se siguiera adelantando, pero obviamente cuando uno tiene al frente a un presidente en ejercicio que está desconociendo los resultados de las urnas, está desconociendo a la persona que fue elegida por los colombianos como el presidente para el próximo periodo, pues entiendo también que hay un mensaje claro de que se tiene que suspender el empalme. De hecho, el empalme desde la campaña de Abelardo y en el caso pues mío que yo conocí más de cerca era el caso de la doctora Paloma Valencia y su candidatura, había un temor claro de que el gobierno saliente, si es que no ganaba las elecciones Iván Cepeda, no fuera a aportar, no fuera a hacer, no fuera eventualmente ni siquiera a hacer empalme. Entonces, por eso hemos visto ya al vicepresidente electo, el doctor Restrepo, hablando de que aunque se suspende el empalme, pues eso no significa que se suspenda el trabajo de los equipos, de los distintos sectores, del doctor de la Espriella, que van a seguir recopilando información, van a seguir revisando los programas, van a seguir revisando los temas de cada uno de los sectores, de tal manera de llegar lo más preparados posibles al 7 de agosto. Y de esa forma, pues mitigar lo que tú decías que era un posible daño o una posible afectación a los ciudadanos. Pero en este caso, más grave de la suspensión del empalme, a mi juicio, es lo que está haciendo el señor Petro, que es completamente irresponsable y yo espero que la izquierda democrática del país se distancie de lo que está haciendo y que reconozca el mandato expresado en las urnas por parte del pueblo colombiano. Sí, justamente ayer también su compañero, el representante Daniel Briceño, ponía en su cuenta de X que Petro es un golpista. ¿Usted está de acuerdo con denominar así al presidente de Colombia hoy, senador Forero? Pues yo creo que en este momento sí, de hecho yo también lo expresé en mis redes sociales. Yo, pues vimos al presidente Gustavo Petro constantemente hablar de un golpe blando en contra suya y lo que vemos es que cuando él hablaba de golpe prácticamente se estaba mirando al espejo, porque cuando él está desconociendo el mandato de las urnas y está proclamando como ganador de las elecciones al señor Iván Cepeda, pues en la práctica sí está dando un golpe de Estado. O mejor dicho, es un conato de golpe de Estado. Y a mí me parece muy alarmante, me parece que el presidente Petro muestra que realmente no le importa el país, no le importa la convivencia entre los colombianos, no le importa la paz social y que él básicamente está tratando es de atrincherarse y ver cómo encuentra una posición de liderazgo en el próximo gobierno, pero partiendo de la base del desconocimiento del presidente. Miren la diferencia que nosotros tuvimos con el presidente, la diferencia, por ejemplo, del Centro Democrático. Hace 4 años el resultado fue un poco más holgado, pero no mucho más holgado. Fue de 3 puntos porcentuales, ahora fue de 1 punto porcentual prácticamente. Inmediatamente nosotros
empezando por el presidente Álvaro Uribe, decidimos reconocer el resultado y reconocimos a Gustavo Petro como el ganador de las elecciones. Más allá de todo lo que había ocurrido con el pacto de la picota, más allá de todo eso, que obviamente sembraba un manto de dudas sobre la elección del señor Gustavo Petro, pues nosotros decíamos que para defender la democracia lo primero que había que hacer era acatarla. Y ahora vemos que el presidente de la República, a pesar de que también se podrían cuestionar muchas de las cosas que pasaron con el señor Iván Cepeda, la utilización de recursos públicos en la campaña del señor Cepeda, cómo grupos armados ilegales presionaron a la población para que votaran por él, etcétera, etcétera, pues nosotros lo que pedíamos de parte del señor Cepeda, de parte del presidente de la República, es que reconocieran, escucharan, obedecieran al mandato de las urnas y lamentablemente eso hoy no está ocurriendo y cuando un presidente está en la práctica desconociendo al presidente electo, cuando está proclamando él de manera completamente irresponsable al señor Iván Cepeda, y ya no es solamente él solo, sino que vemos a los medios públicos también decir que el triunfador de las elecciones es Iván Cepeda, pues obviamente eso nos parece alarmante. Hay que recordar que en Brasil el señor Jair Bolsonaro hoy está en la cárcel por hechos similares a los que están realizando el señor Iván Cepeda, el señor Gustavo Petro y lo que ellos están promoviendo. Pues senador Andrés Forero, gracias por su opinión y por estos minutos aquí en De Frente. A ustedes muchas gracias, Paola, un saludo para ti, para Mariana y para todas las personas que nos ven. Gracias, feliz día. Saludo ahora, Mariana, al representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, quien tiene, por supuesto, otro punto de vista, otra opinión sobre esto que está pasando hoy en el país. Por un lado, la suspensión del empalme por parte del señor Abelardo de la Espriella y por el otro lado, el no reconocimiento de los resultados que ha anunciado el presidente Gustavo Petro, quien insiste en que para él el presidente elegido por los colombianos es Iván Cepeda. Representante Mondragón, bienvenido. Gracias por este espacio. Hola, buenos días a toda la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, representante, ¿qué decir sobre este caos que estamos viviendo en este momento en el país? Se suspende el empalme, ya lo decíamos, y es la consecuencia, la reacción que tiene el gobierno electo porque Petro no quiere reconocer los resultados. Bueno, lo que ha dicho el presidente Petro, Iván, el pacto histórico, es que nosotros respaldamos o aceptamos lo que digan los jueces y en el escrutinio y así se hizo. Pero el país no puede quedar como una especie de sello en los cuales no se puedan nombrar posibles, digamos, sabotajes a la voluntad popular y no se ha posesionado aún Abelardo y son múltiples las denuncias que salen desde posible financiación ilegal extranjera a su campaña, como cercanías que tienen políticas y comerciales, Abelardo de la Espriella, con personas que al parecer podrían beneficiarse de la explotación minera en el páramo de Santurbán, como lo ha anunciado uno de los posibles ministros. De tal manera de que esta misma propuesta política de Abelardo se digamos, desconoce, porque lo que ha sabido el país y es que para recibir la nacionalidad estadounidense, pues él ha declarado lealtad principalmente a los intereses de Estados Unidos. Y entonces cuando este señor Abelardo ni siquiera se ha posesionado y empiezan a mandar mensajes pues, contundentes de favorecer sus intereses extranjeros y no los colombianos, evidentemente eso genera todo tipo de dudas. Y recuerde que no es descabellado, recuerde que el mismo senador Wilson Arias logró demostrar que era el que una multinacional extranjera de propiedad, un español, que a su vez es propiedad de Sanitas, una de las EPS más poderosas del país, pues financió campañas de partidos políticos como el Centro Democrático y otros. Incluso ellos formalmente lo ratificaron, a pesar de que la Constitución y la ley piden la intromisión extranjera en nuestras decisiones soberanas en el pueblo colombiano, como son sus elecciones, y finalmente no pasó nada. Entonces uno lo que se pregunta es si están recolectando información y evidencias sobre las cuales hay posible manipulación a la voluntad popular por la vía de una manipulación en los sistemas de información.
en el software, por ejemplo, o también si existen al parecer información de posible financiación extranjera, ¿qué se hace? ¿Qué es lo democrático y qué es lo constitucional? Decir que como ya jueces de escrutinio definieron y la Consejo Nacional Electoral ya definió la elegibilidad de Abelardo, entonces el país debe quedarse básicamente enmudecido. Yo creo que no. Lo que me preocupa un poco es que se sientan como tan preocupados, tan agredidos cuando el presidente Petro asume postura, pero a algunos les parecía algo, pues, como que no había que exagerar tanto cuando hablaba de Abelardo la Estrella en estripar a quienes pensáramos distinto. Porque hay una obsesión, creo yo, en algunos de parecerle tan irritante lo que dice el presidente Petro, y por qué no les parece que nunca ha hablado de acabar físicamente con alguien, y por qué les parece tan irritante la postura del presidente Petro de manifestar denuncias sobre posible manipulación de la voluntad popular en las elecciones presidenciales, y por qué les parecía un poco tan no creíble y de no alarma las declaraciones de Abelardo. Bueno, yo lo que creo es que el país estará en su interpretación. Nosotros estamos dando estas manifestaciones frente a lo que se van allegando, digamos, información, y creo que es lo democrático. Si el señor Abelardo la Espriella, no porque haya ganado por una cifra pequeña, sino porque abiertamente, eso no nos lo estamos inventando, porque causa tanta preocupación lo que dice el presidente Petro, pero no causa preocupación lo que dijo Donald Trump, diciendo que él fue el que ganó básicamente la campaña porque él apoyó, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Yo siento que a veces hay un doble rasero dependiendo quién se diga, porque por supuesto las declaraciones del presidente son fuertes, pero porque hay, pues, al parecer indicios muy graves de posible manipulación de la campaña en favor de Abelardo la Estrella. Y yo creo que si Abelardo creía que iba a destripar, iba a desconocer a esa parte tan grande del país que apoyamos, digamos, la propuesta de Iván Cepeda, pues yo creo que se equivoca. Aquí va a haber una oposición decidida a proteger la democracia y decidida a defender los derechos del pueblo colombiano y a defenderse para impedir de que nos destripen. Así que yo sí creo que es un mensaje que el país tiene que estar evaluando en sus espacios de trabajo, en sus casas, en la esquina, es cómo interpretar todo este tipo de denuncias que están apareciendo en este momento. Si el presidente Petro debería quedarse silenciado o es el deber de él de hacer estas manifestaciones. Pero antes le quiero pedir un favor porque se nos está colando un ruido muy feo que no nos permite escucharlo bien. Entonces, yo le voy a enviar a usted otro link y para que usted se desconecte de este y se conecte rápidamente a ese, porque incluso aquí nos están diciendo en nuestro chat que es un saboteo, porque cuando hablan la izquierda, los del Pacto Histórico, se escucha mal, y cuando hablan los del Centro Democrático, que sí se escucha perfecto, y no queremos entonces que eso pasen y que lo piensen. Mejor dicho, ya mismo le voy a enviar el link. Por favor, usted se desconecte, se conecta a este rápidamente y ya le sigo haciendo las preguntas. ¿Le parece? Por favor. Bueno, voy a intentar conectarme, pero también tengo que ir a un vuelo porque voy a la reunión con el presidente Petro, entonces voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar. Sí, le quitamos 5 minuticos más. Desconéctese de este, por favor, y se conecta al otro. Y ahí ya seguimos conversando. Yo sé que tiene un vuelo, yo sé que está en el aeropuerto, ahí lo vimos, pero sí es importante pues también tener este punto de vista, ¿no? Porque veo muchos comentarios, Mariana, lo decíamos en nuestro chat de YouTube, y pues sí, toca escuchar bien a Alfredo Mondragón, que es, creo que una de las voces, la única voz de la izquierda que ha salido a hablar, pues aparte del ministro Germán Ávila, que es el encargado de hacer el empalme, pero Alfredo Mondragón. También salió a pronunciarse recientemente, en los últimos minutos, la canciller Rosa Villavicencio, quien aseguró el empalme
lo rompe en la entrevista el señor Lucio al acusarnos de corruptos. Ustedes no son institucionales, el deber de la transición es democrática, lo que quieren hacer no lo es, afirma la canciller Rosa Villavicencio, y también se pronunció al respecto la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, que de hecho en horas de la mañana muy temprano había trinado que se había iniciado el proceso de empalme, que el objetivo era hacer una entrega detallada de la información necesaria para que el gobierno asumiera el 7 de agosto y pudiera dar continuidad a la gestión administrativa y garantizar el adecuado ejercicio de la función pública. Sin embargo, pues debido a esta decisión, hace 40 minutos también se pronunció y dijo: se suspenden las mesas de empalme hasta que se logren condiciones para hacer un proceso riguroso y técnico que ponga al centro el objetivo de hacer un tránsito ordenado de la gestión pública. De conformidad con lo dispuesto por la ley, entregaremos nuestros informes de gestión y los pondremos a disposición de toda la ciudadanía. Nuestra obra, honra y buen nombre se defienden con todos los instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico y ante el pueblo para el que gobernamos. Esa fue la declaración de Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, y conforme van pasando las horas, pues nos encontramos con más pronunciamientos. Por ejemplo, Yesenia Olaya, ministra de Ciencia y Tecnología, dice: por la dignidad del Estado, el respeto a las instituciones y la necesidad de preservar el carácter técnico institucional del proceso de empalme, se suspende el empalme programado. La utilización de apellidos como empalme anticorrupción desconoce la naturaleza institucional de este ejercicio y afecta la dignidad del gobierno, así como el reconocimiento de las transformaciones y los resultados alcanzados en beneficio del pueblo colombiano. El empalme debe desarrollarse con rigor técnico, respeto institucional y apego a los principios que orientan la administración pública. Vemos entonces que hay una seguidilla pues de funcionarios del gobierno, ministros sobre todo, que se alinean con el discurso también pues desde la cabeza del gobierno de el presidente Gustavo Petro, no en términos del fraude, no en hablar de Iván Cepeda como presidente electo, sino de la hostilidad y el mensaje que se envió desde el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella al hablar de corrupción y al pedir más una rendición de cuentas que un proceso de empalme transparente. No sé si ya tenemos a Paola. Yo estoy ahí, Mariana. ¿Usted no me Listo. escucha? Sí, ya, la escucho perfecto. ¿Y a el representante Mondragón lo tenemos? Todavía no, todavía no. Bueno, pues bueno, eso que usted está contando, Mariana, bien interesante, porque entonces están cerrando filas los funcionarios del gobierno alrededor del presidente Gustavo Petro y pronunciándose sobre este tema de suspender el empalme, que en parte tienen razón en algún sentido cuando pues piden que no se le ponga ese apellido de empalme anticorrupción al proceso de entrega del gobierno y de recibimiento por parte de Abelardo de la Espriella y su gente o la gente que puso ahí para coordinar ese tema. Y es que pues tampoco pueden ellos decir que todo lo que están encontrando es corrupción, que prácticamente les están haciendo, ya lo decíamos, un juicio, cuando además pues, el gobierno entrante no es una autoridad judicial y están estigmatizando pues al gobierno, como lo decía incluso el hasta hoy ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, que esto no parece la entrega de un gobierno, de un gobierno, sino más bien de una organización criminal. Así es como lo quieren ver, esa es la narrativa que se está sembrando por parte Abelardo de la Espriella y pues tampoco esa es la idea. Claro, no se desconoce que hubo escándalos de corrupción, que hay problemas como en todos los gobiernos, pero ellos no pueden llegar a decir que prácticamente donde tocan encuentran algo podrido, algo dañado, corrupción o robo, delitos, fraude y demás, y mucho menos amenazar con llevar a los funcionarios del gobierno y al propio presidente Gustavo Petro a la justicia estadounidense, porque ¿qué tiene que ver la justicia estadounidense en ese tema? Hay que respetar la soberanía, así como hemos estado haciendo un llamado para respetar
la democracia en Colombia, para respetar las instituciones, pues también hay que respetar la soberanía y Estados Unidos no se puede meter en esas cosas y sí, obviamente ellos están encontrando algo porque además llegaron también con el discurso de hacer una auditoría forense, si de verdad que estuvieran hablando de todo tipo de delitos y de los peores, y encuentran cosas, pues bueno, ante la justicia colombiana es que se llevan, ¿no?, todas esas pruebas, ¿no?, ante Estados Unidos. Eso también hace pues que reaccione así el gobierno del presidente Gustavo Petro y funcionarios tan decentes como por ejemplo la ministra Marta Carvajalino. Es que si usted fue ministra, Mariana, o es ministra del gobierno de Gustavo Petro y que vengan a decirle que ladrona, que robó, que corrupta y acusarla de cualquier cantidad de cosas, pues también estaría molesta y estaría reaccionando de esa forma, ¿no? Eso es bastante grave también que se genere alrededor de este proceso ese discurso. Por eso desde que Sí, empezó, eso se sabía que no iba a funcionar. sí, Paola, ya tenemos en este momento al congresista Mondragón, congresista, ¿y nos escucha? Te escucho bien a ti, pero a Paola la escucho como distorsionada. Sí, bueno, mientras solucionamos aquí el sonido con Paola, yo quisiera preguntarle por algo que también ha sido pues uno de las críticas o de los comentarios constantes sobre esta posición del presidente Gustavo Petro respecto a la narrativa del fraude electoral. Y es, claro, hay unos indicios y hay unos señalamientos y especulaciones que hay sobre Abelardo de la Espriella y lo que sucedió en esa segunda vuelta, pero también hay unas demandas de pruebas, es decir, de sustentos y argumentos y de que el presidente haga estos señalamientos con unas pruebas que sean claras y evidentes y que lo sustenten. ¿Qué puede usted decirnos al respecto sobre no solo estas demandas, sino sobre esta narrativa que se ha gestado respecto al fraude electoral? Bueno, mira, la Constitución y la ley colombiana permite utilizar instrumentos judiciales para reclamar lo que considera que ha violado la ley. Y por lo tanto, hay unos investigadores que vienen recopilando una información de posible manipulación del software y de manipulación en las elecciones en el extranjero que favorecieron o favorecen. Es que hay un retorno que me lo devuelven y entonces me dificulta hablar. Aló, aló. Bueno, ya. Es que me devuelve un retorno, entonces me autointerrumpo yo, sí, porque me ponen un sonido. O sea, estoy hablando y se me retorna y entonces como interrumpe. Yo creo que va a tocar otro día la entrevista porque no ha sido posible que resuelvan los problemas técnicos. Me falló a mí, no le falló a Forero. Debería tener la suerte de Forero. No sé si ahí todavía Escucho, escucha el pero cuando voy a retorno hablar, o me si escucho yo. podemos hacer algo para solucionarlo desde acá. Sí, cada vez que hablo se me devuelve. Yo acá lo escucho perfectamente, no escucho ningún retorno. No sé si usted todavía lo sigue escuchando. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si alguien me tiene en otra cámara que me retorna, entonces me interrumpe lo que yo estoy hablando. Pero bueno, en otro día, entonces mejor cuando tengan más posibilidades. Creo que Paola le está hablando, pero no la Sin escuchamos el tampoco. eco, Ya. ¿usted de pronto se escucha mejor? Hola. ¿Hable? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ahí. ¿Todavía se escucha? Yo voy a tratar de intervenir, pero lo que quiero decir es que me ponen un retorno. Bueno, ya no se escucha el retorno. Si me escuchan ahí, me confirman porque ya no, ya me Perfecto. quitaron el Ya retorno que me habían escuchamos. puesto. Bueno, vale. Lo que yo estoy diciendo es que no puede asumirse como una postura, digamos, irreflexiva o pendenciera de parte del presidente Petro, que frente a posibles hallazgos de investigadores de manipulación del software o de las elecciones en el extranjero, entonces él se quede silenciado y no asuma ninguna postura. No es especulación, intervención extranjera en las elecciones. Lo dijo el mismo presidente de Estados Unidos. Eso no es una especulación, así muchos lo quieran mencionar de esa manera.
No es especulación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que había ganado las elecciones, que él apoyó a Abelardo de la Espriella, ¿ya? Y que efectivamente es una intromisión develada, digamos descarada. También es cierto que Abelardo de la Espriella hizo en campaña sobre la base de decir sin ningún tipo de miramiento de que nos iba a destripar, y por lo tanto eso debe generar todo tipo de indignación y preocupación en el país y en el mundo, pero resulta que solamente causa indignación son las manifestaciones del presidente Petro cuando denuncia que ha tenido acceso a información en donde efectivamente posiblemente se haya habido una manipulación del software, donde al parecer se ha suplanteado votación de personas que tradicionalmente no votan y donde al parecer se pudo haber multiplicado de manera fraudulenta la votación de personas que fueron a Estados Unidos a votar. Entonces me parece que el respeto a las instituciones no pasa por no decir, no hablar, cuando las instituciones lo que permiten es que uno pueda denunciar y expresar cuando acceda a información que en este caso puede llevar a una manipulación de la voluntad popular soberana del pueblo colombiano frente a la definición de sus mandatarios. Así que yo sí creo que aquí hay antecedentes muy concretos, es decir, el señor Abelardo de la Espriella presentó más de 5 millones de firmas para recibir el aval de su candidatura y le fueron invalidadas más del 61% de esas firmas, más de 3 millones de firmas de las 5 que presentó, de los 5 millones que presentó, fueron invalidadas porque no eran firmas válidas, no correspondían a los registros que se tienen formalmente en la registraduría, estaban duplicadas, la información entre ellas no correspondía. Es decir, es una campaña que inició de manera fraudulenta, porque uno puede decir, si uno presenta unas firmas y no sé, el 10%, el 15% no corresponden, pero las firmas que presentó Abelardo de la Espriella, el 61% de las firmas, de 5 millones que presentó, más de 3 millones eran firmas fraudulentas, ¿ya? Y entonces hoy que hay antecedentes también en que a campañas del Centro Democrático, sector político que acompañó a Abelardo de la Espriella, lo han financiado multinacionales como Keralty, de propiedad de uno de los hombres más ricos de España y que a su vez son propiedad de Sanitas, que es una EPS que controla buena parte de los recursos de la salud en Colombia y financió campaña de partidos. Es decir, aquí han habido antecedentes reales de cómo hay manipulación, intervención de extranjeros en la vida política nacional. Y yo no creo que lo más sensato, ni lo más respetuoso, ni lo más obediente de la Constitución es pedirle al presidente Petro que quede silenciado cuando se podría estar vulnerando la Constitución. Obedecer la Constitución no es quedarse callado y arrodillado ante la manipulación de la institución por parte de grupos económicos transnacionales o grupos políticos transnacionales. Yo creo que es el deber de un mandatario defender la soberanía de su patria, y la patria nuestra es Colombia, ¿ya? No la de los intereses extranjeros. Entonces yo creo que yo estoy en este momento pendiente de viajar a Bogotá para asistir a la reunión que convocó el presidente Petro, donde anuncia que podrían estar presentando algunas de las pruebas de posible manipulación de las elecciones presidenciales, y esperamos poder atender esta reunión que ha convocado el presidente Petro. Tiene poco tiempo porque ya usted va a abordar un avión, pero la pregunta que le hago entonces para concluir, digamos, esta conversación es para usted, para Alfredo Mondragón, hoy representante del Pacto Histórico, Abelardo de la Espriella, ¿no es el presidente legítimo de Colombia? ¿No ganó las elecciones? Si quieren un titular de mi intervención, yo creo que hoy Abelardo de la Espriella es el mandatario electo más ilegítimo que se ha dado en las últimas décadas de democracia en Colombia. Creo yo que eso no le sirve al país, que una persona que le ha jurado lealtad a otra nación, que empieza a hacer anuncios de favorecer intereses extranjeros por encima del interés nacionales y patrios, como la defensa de sus páramos, como el de Santurbán, que al parecer podría haber estado financiado por extranjero en su campaña y que al parecer pudo haber tenido apoyos de manipulación informática del software de la registraduría, pues creo yo que lo ubica como
el electo más ilegítimo de la historia colombiana, y creo que es una forma de que está buscando Abelardo Espriella destruir la democracia en Colombia. Yo creo que nuestro deber es proteger la democracia en Colombia, la Constitución, y eso se respeta, se hace respetar no poniéndose una camiseta solamente de Colombia, sino que quien la ponga la sienta, y sentirla es defender la institucionalidad. Pero entonces usted tampoco, como Petro, reconoce los resultados. Hoy no los reconoce. Ya se hizo Iván Cepeda, Petro dijo que reconocían la definición del escrutinio, pero cada vez que avanzan las horas, lo que encontramos es nuevos hallazgos de posible manipulación de la voluntad popular. Y frente a eso, lo que está quedando es en absoluta ilegitimidad el señor Abelardo Espriella como mandatario. Es decir, si de pronto a ustedes o a otra parte del país no le preocupe tanto de que Abelardo Espriella le haya declarado lealtad a los Estados Unidos por encima de otras naciones, que es el juramento que debe hacer para lograr su nacionalidad en Estados Unidos, pero que además, cuando avanzamos no solamente las declaraciones de Trump diciendo que lo apoyó electoralmente, sino cuando empiezan a aparecer denuncias de posible financiación, pues evidentemente que eso deja realmente herida la democracia en Colombia, esos hallazgos y esas denuncias que cada vez son más y más graves las que le aparecen a Abelardo Espriella. Lo que hoy podemos decir es que Abelardo es un electo ilegítimo. Bueno, pues representante Alfredo Mondragón, muchas gracias por este espacio aquí en De Frente. ¿A qué hora es la reunión de ustedes como bancada con el presidente Gustavo Petro? Bueno, está planteando que después de las 11 de la mañana, espero poder llegar, vamos a ver si logro llegar. Lo que van a hacer en esa reunión es justamente revisar esas pruebas que se tienen para pues mostrarle al país que en efecto hubo fraude. Bueno, no hay un detalle específico, ¿cierto? Revisar en una reunión pues una cantidad de pruebas es por lo menos tal vez conocer de cómo ha sido el proceso de investigación, me imagino que se dará, para tener seguramente elementos de toda esta discusión que está dando, y pues estamos atentos. No me voy a adelantar a algo que pues no tengo detalles de cómo va a ser la metodología de la reunión, pero pues el presidente Petro ya lo escribió, que está esperando tener reunión con su bancada del pacto para presentarnos un informe que tiene unos expertos que han hecho un ejercicio como investigación donde se plantea un posible fraude a la voluntad popular en las elecciones pasadas y que favorecería a Abelardo Espriella. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de esa reunión en la que seguro también se dará a conocer o se trazará la hoja de ruta, el camino que va a seguir la bancada del Pacto Histórico, ya sea para unirse a esta narrativa, a este discurso del presidente de no reconocer los resultados y seguir adelantando pues esas acciones para demostrar que este gobierno fue elegido de forma ilegítima, o para organizarse y empezar a hacer oposición en caso de que eso sea lo que decían. Muchísimas gracias, representante Alfredo Mondragón. Está muy bien, muy bien, luego. De trinar, el presidente Gustavo Petro nuevamente se pronuncia sobre este tema del empalme que ha suspendido el presidente electo Abelardo Espriella. Es un trino, como él suele ponerlos, bastante largo, pero le voy a tratar de resumir lo que dice. Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Tal como indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo. Mire esto que dice: se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar. El empalme es ante el pueblo. Es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518.
lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.